Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy el cuarto programa de la semana, en medio de una plataforma electoral de segunda ronda que casi que copa la atención de casi todos los costarricenses, así es que bueno, hoy analizaremos algo muy importante, ya les voy a contar, recordándoles en todas las plataformas en las que estamos en 93.5 FM en radio, estamos en monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, estamos en Facebook Live en vivo, ya a partir de ese instante, de hecho déjenme revisar estamos ya, ahora sí, estamos en vivo ya en Facebook Live, tenemos 40 segundos de estar ahí, 50 personas ya nos acompañan, así es que muchas gracias a todos. Pueden observar este programa en Canal 2 a las 8 de la noche y pueden escuchar el reprise en radio a partir de las 9:30 de la noche. Gracias a Luis Lafit Pérez, que nos saluda ya en Facebook Live, Laura Sánchez, que nos reporta sintonía desde los Estados Unidos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a hablar de la encuesta del CIEP. El CIEP ha sabido ganarse un espacio en medio de una crisis de los últimos 5 años tal vez de casas encuestadoras comerciales y todos respetamos mucho los resultados de los estudios cuantitativos que hace el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Esta semana, el Semanario Universidad publica la encuesta del CIEP, que revela en la práctica un empate técnico de arranque en esta elección de segunda ronda. Por eso invité a don Ronald Alfaro con nosotros, que nos acompañe a explicarnos, porque no solo es la carrera a caballos, como le decimos en los medios, no solo quién puntea y quién no, sino tiene un estudio muy interesante detrás de esta encuesta. Ronald, bienvenido a Matices. Hola, buenas tardes, un placer acompañarlos. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo por internet también. Gracias, Ronald, de verdad, por estar aquí para explicarnos. Además, ya vamos a hablar de los resultados, pero ¿puedes hablarme de la metodología? Sí, entiendo que le han dado seguimiento durante varios meses. Sí, vea, Randall, nosotros cuando tratamos de ver las señales en el horizonte de cómo iba a ser esta campaña electoral, teníamos una intuición, digamos, un olfato que nos decía que íbamos hacia un panorama de mayor indecisión y de alta incertidumbre, más allá de lo que vimos en 2014, ¿verdad? Frente a ese escenario, entonces lo que pensamos fue, bueno, tenemos como centro de investigación y hemos asumido un rol importante en el tema de las encuestas. Teníamos claro que no podíamos ir con los mismos métodos para entender un fenómeno que es distinto, claro. Un comportamiento de la gente que es muy distinto. Alguna gente nos dijo incluso que no podíamos, que las encuestas no iban a servir. Muchas gracias. Que ya estaba pasando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Que las encuestas eran un problema, que teníamos que dedicarnos a hacer otras cosas. Pero frente a ese escenario, pues lo que dijimos fue, más bien nos vamos a armar de los mejores instrumentos posibles, ¿verdad? Pensando en poder entender muy bien cómo es que los ciudadanos toman la decisión electoral, qué factores intervienen, qué circunstancias rodean esa decisión. ¿Son esas decisiones definitivas o no? ¿Van cambiando en el tiempo? Y sobre todo, ¿hacia dónde se están moviendo? Porque sabíamos que íbamos a un escenario de mucha indecisión y sobre todo de mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso optamos por trabajar con dos tipos de metodologías y combinar esas dos metodologías. ¿Cuáles son esas dos metodologías? Primero, una encuesta convencional, ¿verdad? La encuesta tradicional, en la que usted llama a las personas o las visita en sus casas. En el caso nuestro son llamadas telefónicas y lo hemos hecho así siempre, a teléfonos celulares, ¿verdad? Desde marzo del año pasado empezamos con ese proceso
a trabajar con teléfonos celulares. Y ahora podemos hablar de cómo seleccionamos el tema de los números, cómo sale la gente encuestada, en fin. Pero entonces optamos, el primer instrumento era una encuesta telefónica y una encuesta convencional, donde cada vez que hacemos la encuesta cambian las personas a las que encuestamos. Entonces, eso es lo que típicamente nos da una instantánea de la situación, ¿verdad? Una fotografía inmediata. Claro, una fotografía inmediata, una instantánea de ese proceso. Pero sabíamos que en este fenómeno íbamos a necesitar todavía algo mucho más sofisticado que una fotografía instantánea. Necesitábamos una metodología que lograra captar los movimientos y los cambios de las personas, ¿verdad? Esos desplazamientos en la decisión del voto. ¿Por qué? Bueno, porque la instantánea ayuda a entender qué es lo que está sucediendo en ese determinado momento, pero no permite comprender qué fue lo que pasó antes y qué podría pasar después de esa instantánea. Entonces, por eso usamos una encuesta tipo panel, que se le llama. Es una metodología utilizada en otras partes del mundo, bastante conocida, muy útil, porque lo que permite es, empezamos a entrevistar a esas personas y le damos seguimiento en distintos momentos del proceso. A las mismas personas. A las mismas personas. Entonces vean que aquí estamos combinando dos cosas al mismo tiempo. O sea, estamos buscando lo mejor de ambos mundos. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el escenario que teníamos era muy complejo, muy complicado. Por ejemplo, si Randall está en el panel, entonces lo que hacía el CIEP es preguntarme a mí en noviembre, en octubre. Exacto. Empezamos en octubre. Okay. Exacto. Me preguntaban a mí por quién vas a votar. Eso iba registrado a el primer método, que es la carrera a caballo, digamos, que conocemos así, a la fotografía. Eso, así es. Pero también al segundo método. El sujeto 1, Randall, del panel, vota hoy por el Partido de los Patitos. Esta es su decisión, exactamente. Okay. En noviembre me volvían a preguntar. En noviembre volvíamos a llamarlo. Yo cambiaba de los patitos por los pollitos. Así es, y quedaba registrado. Que registrado en la fotografía, registrado en el panel, el sujeto 1 se movió de aquí a allá. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que teníamos es, ahora, una encuesta de panel tiene la particularidad de que se convierte precisamente en un panel cuando usted ya tiene la acumulación de todas esas mediciones. Antes se trabaja como si fuera una encuesta independiente, ¿verdad? Distinta, diferente. Pero el sujeto en específico sí está identificado. El sujeto en específico, o sea, hacia dónde se mueve Randall. Así es, exacto. Sí lo sabemos y precisamente eso era lo que queríamos determinar en estas circunstancias. ¿Por qué? Bueno, porque lo importante es, mire, durante la campaña sucedieron muchas cosas. Entonces nosotros teníamos que saber qué le estaba pasando, por ejemplo, a Randall en esa, cómo era su decisión antes, cambió su decisión o no, y sobre todo hacia dónde se está moviendo después. Pero el análisis es estrictamente el del panel es estrictamente cuantitativo, es decir, de dónde me moví, y cuánto, en qué porcentaje, cuántas veces, cuáles son mis rasgos, así es, su perfil, exactamente. Pero no es cualitativa, no me preguntan por qué me moví. No, bueno, hacemos algunas preguntas de esas, sí, digamos, hacemos algunas preguntas de por qué se movió. Por ejemplo, fue muy interesante, ve qué curioso. Entre la primera medición del panel, que fue en octubre, y la de noviembre, nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted cambió de opinión? Solamente un 12% de la gente nos dijo haber cambiado de opinión. Pero cuando vemos sus respuestas y las comparamos, el momento 2 versus el momento 1... Claro, sí cambió de opinión, pero no lo dice. Sí cambió de opinión, pero no lo manifestaba. ¿Verdad? Entonces, cuando empezamos a detectar esas cosas, esto, Randall, es un fenómeno que habíamos visto ya en 2014. Habíamos hecho un panel mucho más pequeño, ese fue en el programa Estado de la Nación, en el cual yo también trabajo. Y habíamos identificado precisamente lo mismo, ¿verdad? Era un fenómeno, era como un antecedente muy importante, pero veíamos que mucha gente no manifestaba el tema de que cambió de opinión. Sabiendo eso, nosotros entonces empezamos a identificar, bueno, algunas razones de por qué cambió. Fue porque tal candidato dijo una cosa, dijo otra. Nosotros tenemos un muy buen perfil de la gente al inicio. ¿Qué dicho? Y le damos seguimiento a eso. Porque con los analistas, con los candidatos perdedores que he conversado aquí en el programa, todos concuerdan, pero sin una base científica, en que fue una campaña llena de temas coyunturales. Es decir, que primero se marcó por el cementazo y a partir de enero lo marca la Corte Interamericana. Eso ustedes me lo pueden demostrar
ahora sí con datos. Sí, sin duda, digamos, lo que tenemos es, vea, en esta campaña a los partidos les fue muy difícil tomar el control de lo de la agenda, ¿verdad? O sea, poner, El como discurso, decir, relato. exacto, la narrativa. Fue muy complicado para ellos. Intentaron, pero no lo consiguieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Más bien reaccionaron a efectos externos, ¿verdad? El tema del cementazo, el tema de lo de la corte. Y lo que hace, en vez de una actitud más activa o un rol más activo de la campaña desde los partidos, más bien les tocó jugar el rol reactivo, responder a eso, y a veces sus respuestas a eso más bien le restaron apoyo de manera significativa, ¿verdad? Sí, porque es interesante, Ronald, al puro inicio de la campaña, antes de que pasara lo de la Corte Interamericana, Sí. había dos candidatos que hablaban de familia en particular. Uno era Rodolfo Pisa y el otro era Claro. Antonio Álvarez de Santi. Pero curiosamente, cuando el tema de familia ya no lo ponen ellos, sino que lo impone la agenda, la Así Corte, es, exacto. es otro candidato, Fabricio Alvarado, Así quien es. asume, digamos, la narrativa de la familia. Sí. Y aunque ellos habían llegado primero al tema, reaccionan muy tarde. Claro, les arrebata el control de ese tema. Exactamente. Y los descoloca, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros íbamos viendo la evolución de ese comportamiento, ¿verdad? Y entonces íbamos detectando algunas señales y demás. Por eso siempre hablamos en la campaña, desde principio a fin, de que esto era una carrera abierta, muy abierta, entre varios candidatos. Y sobre todo, lo que estábamos viendo era una enorme volatilidad en las preferencias de la gente. De principio a fin, lo vimos que se agudizó mucho a partir de enero, digamos, ya en la recta final. Pero no es que enero fue muy distinto. No, ya desde octubre, noviembre, mucha de la gente... Era volátil desde el inicio. Era muy volátil desde el inicio. Y vea que un factor muy importante fue que nos permitió identificar en un determinado momento que los indecisos no eran todos iguales, ¿verdad? De los que hablábamos, el grupo del que hablábamos, y que típicamente los tratamos como si fueran todos iguales. Nosotros hablamos de 3 tipos de indecisos, ¿verdad? Con detalle podemos mencionarlo ahora, pero hablábamos de indecisos clásicos, o sea, gente que nunca tuvo un candidato, ¿verdad? Nunca se alineó hacia un candidato. Después están los que llamamos los indecisos swingers, que era gente que tenía un candidato, pero cambiaba de candidato. Es como en un salón de baile, usted tiene, según toque la música, usted cambia de pareja. Y eso ocurrió muy fuertemente. Hombre, que dicha que con ese nombre pusiste el ejemplo del baile. No, claro, es mejor plantearlo por ahí, ¿no? Ese es el segundo tipo de indecisos. Ese es el segundo. Y el tercero nosotros los catalogamos como los indecisos arrepentidos. Ok. Porque estos eran personas que nos decían en un determinado momento, yo tengo un candidato, pero después le volvíamos a preguntar y volvían más bien a ser indecisos. Ok, la fidelidad es poca. Es muy poca, sí, sin duda. Esta campaña fue muy marcada por ese tema. Ronald, hay mucha gente, de hecho, algunos comentarios de Facebook Live hoy lo están reflejando, identifican al CIEP como gente paca haciendo encuestas. Bueno, a ver, yo creo que eso es una forma muy simplista de ver todo el trabajo que se hace. De alguna forma también, ¿verdad? O sea, de alguna forma es así. Lo que pasa es que pues nosotros, si estuviéramos trabajando para algún partido político, yo creo que todos ellos nos hubiesen acusado de haberlos favorecido en algún momento o no, o desfavorecerlos. ¿Por qué? Una razón muy sencilla, Randall. Durante todo el proceso en el que nosotros hicimos encuestas, prácticamente nunca tuvimos un mismo candidato que encabezaba la encuesta, ¿verdad? Vea, empezamos con Antonio, después pasamos a Juan Diego, que ¿verdad? Las preferencias fueron por ahí, después brincaron hacia Fabricio, después entonces hacia Carlos, en fin, hacia Carlos. Entonces la pregunta es, digamos, como para quién, si es que estuviésemos trabajando para alguno de ellos, para cuál de ellos lo hacíamos, porque siempre hablábamos de empates técnicos, cosa que es muy curioso. Yo creo que esta ha sido... Era una pura encuesta de empates técnicos. Era siempre, mire, y todavía seguimos en esa situación. Sí, de hecho era muy curioso porque cuando nosotros dábamos a conocer la encuesta, siempre decíamos, ojo, hay un empate técnico en el primero, pero hay un empate técnico en el segundo, y hay un empate técnico en el tercero. Eso es una cosa muy atípica. Sí. Y sobre esto, Randall, yo lo que quisiera decir es que en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad hay un equipo de gente muy involucrada en este proceso, todos ellos muy profesionales, hombres y mujeres investigadores muchos de ellos hemos estudiado afuera, hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera, y además tenemos un equipo de supervisoras, de encuestadores, todos ellos estudiantes de la universidad,
que en realidad, digamos, su pretensión final es contribuir a la discusión, ¿verdad? Hacemos encuestas, es cierto, y tratamos de hacer muy buenas encuestas, encuestas distintas, encuestas que le den no solo a ustedes, a los periodistas y a la gente, la típica carrera de caballos, ¿verdad? Y reducir todo el esfuerzo que se hace a una pregunta, ¿verdad? Que es bastante menos relevante para entender el fenómeno. Además, yo tengo que decirlo, Ronald, los que hemos estudiado en la Universidad de Costa Rica y hemos pasado por investigación cualitativa y cuantitativa, sabemos lo exigentes que son a la hora de gestionar incluso a los estudiantes de pregrado o grado. Claro. Es realmente complicado, no es un tema fácil la investigación cuantitativa y cualitativa. Sí. Pero ya que tienen los datos a mano, podríamos hablar de 4 momentos diferentes en la primera ronda, porque quiero averiguar. A ver. Al inicio aparece Antonio Álvarez de Santi, efectivamente, liderando las encuestas. Sí. ¿Verdad? Entonces te quiero preguntar primero solo por Antonio Álvarez. ¿Hacia dónde se le fueron los votantes a Antonio Álvarez? Mira, Antonio tuvo la particularidad o la dificultad de que su apoyo más bien, siempre fue en disminución. Y en el momento en el que frenó esa caída, no aumentó, ¿verdad? O sea, llegó a su base dura y no pudo recuperar nada. Se fue disminuyendo, se fue achicando su apoyo hasta que quedó en su base electoral mínima y lo dejó en una situación muy complicada. Okay, pero ese porcentaje que había ganado y que empieza a perder, ¿hacia dónde se le fue? Bueno, hubo gente que se fue hacia indecisos y se fue hacia otras candidaturas. Digamos, por ejemplo, en el caso de Juan Diego, en el caso de Pisa también ocurrió. Es que en realidad, si uno analiza el fenómeno, a todos ellos les ocurrió lo mismo. Muchos de ellos tenían respaldo, pero ese respaldo era prestado, ¿verdad? Lo tenían como... Y cuando ganaban algún respaldo, no podían evitar al mismo tiempo que se les fuera o que se les fugara otro grupo. Claro, pero es que lo que intento determinar, porque recuerdo el panel del Estado de la Nación con datos tan reveladores como que hubo en 2014 gente que se movió del movimiento libertario al Frente Amplio en un solo golpe, y son los dos extremos ideológicos. Lo que quería preguntarte es, por ejemplo, uno pensaría como villano y héroe, en el orden que vos querás, o que la audiencia quiera, a Juan Diego Castro y Antonio Álvarez. O sea, es decir, los pensaba excluyentes. Si alguien votaba por Juan Diego Castro, nunca podría haber votado por Antonio, y si votaba por Antonio, nunca podía haber votado por Juan Diego. Pero me decís que hay votantes de Antonio Álvarez que se fueron para Juan Diego Castro. Hay votantes que les pasó eso, sí, sin duda, digamos, hubo ese tipo de movimientos y desplazamientos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hay detrás de esos movimientos y de esos cambios es precisamente la ausencia de una identificación fuerte con un partido político. Si estuviéramos en un escenario de partidos políticos mucho más fuertes, con una identificación de la ciudadanía, una afiliación mucho más sólida, esos desplazamientos no ocurrirían, ¿verdad? O sea, esos cambios entre candidatos no ocurrirían. ¿Por qué? Porque sería una especie de traición. Claro. Política. Algo que, por cierto, es muy preocupante, no de cara a las elecciones, sino de cara a nuestro sistema político basado en partidos políticos. Claro. O sea, en Costa Rica vos no puedes ser presidente sin partido. Sí, no es así. Exacto. Entonces, la única forma de incidir en política pública es a través de los partidos políticos. Sí, y además, otro factor, el principal movilizador del voto en cualquier democracia en el mundo es un partido político. El partido político es el que agita, digamos, el que moviliza a la gente. Pero aquí no hay fidelidades a partidos, eso quedó muy demostrado. Bueno, exactamente, precisamente eso. Más bien lo que hay es algo que nosotros hemos venido a llamar como identidades transitorias. Otros compañeros en el CIEP les gusta hablar de identidades líquidas, digamos, relacionado con un autor, Bauman, nuestro director Felipe. Mueven. Porque sí, claro, lo que están es cambiando. Nosotros hablamos de identidades transitorias porque la gente, primero, digamos, no tiene esa identificación fuerte con ninguno de ellos, pero viene la campaña, se activa el tema electoral y pues la gente se empieza a alinear a un lado y hacia otro. Pero una vez que pasa la elección, esas identidades se vuelven a evaporar, ¿verdad? Se evapora y entonces deja en el aire. Vuelve a ser indeciso. Vuelve a ser indeciso. Vuelve a su estado natural, digámoslo, en este momento, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo fue el momento en el que ustedes logran determinar que Antonio Álvarez ha tocado piso y ya no logró levantarse? El problema en el caso de él fue que empezó desde que nosotros en la segunda medición ya detectábamos disminuciones importantes de 5 puntos de apoyo, ¿verdad? 5 puntos porcentuales. Es muchísimo. ¿Verdad? Porque es como una especie de hemorragia, ¿verdad? ¿Y por qué se le fueron los votos? Se le van
porque no estaban convencidos de estar con él, ¿verdad? O sea, hubo Pero gente... algún tema en particular, ¿no? Pues, bueno, uno podría señalar algunas de esas menciones. Creo que en cierto momento el cementazo también le impactó fuerte a Sí, Liberación. es curioso porque Liberación va muy fuerte en el tema del cementazo. De Así hecho, el es. presidente de la Comisión Legislativa Claro, es un es liberacionista. Así pero es. paradójicamente golpea a Liberación Así Nacional es. de vuelta el caso. Sí, le afecta casi más fuerte que a otros partidos políticos, ¿verdad? Curiosamente, además, cuando no hay ningún involucrado a Liberación Nacional directamente. Exactamente, sí, ¿verdad? Ahí creo que hay un efecto boomerang, ¿verdad? Antonio trató de desmarcarse mucho de ese tema, pero le afectó mucho el tema del cementazo en particular, digamos, porque además en ese momento su competidor era Juan Diego en ese momento, ¿verdad? Que era el que estaba más bien... Era el outsider. Sí, era el outsider y además se estaba posicionando como la figura, digamos, fuera del cementazo, ¿verdad? Hablemos de Juan Diego Castro. Uh-huh. Vamos a ver, Juan Diego Castro en un momento estaba clarísimo a cualquier persona que le preguntaras a puro sentido común, sin estudios, que Juan Diego Castro iba a estar en segunda ronda. El detalle es que no iba a acompañar. Exacto, sí, en algún momento. Se cayó en enero, ¿verdad? En enero fue. Se cae por una cadena de errores que atacó a la prensa, a la libertad de expresión, el tema contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el tema del Poder Judicial, el tema de negarse a participar en algunos programas de televisión, entrevistas, claro, tratar de controlar el tema del es interesante porque lo de la mamá no le afecta a Juan Diego Castro. La mamá no es tanto eso, pero sí algunas de estas declaraciones un poco más de esa naturaleza. Es que lo de la mamá persigue a don Juan Diego desde hace muchos años, desde que arrancó la campaña es esto, pero él no cae no cae en intención de voto por el tema de la mamá, cae por el ataque a la prensa, por el ataque al Tribunal Supremo de Elecciones, y por la insinuación del tema del sexo oral con el Poder Judicial. En el Poder Judicial, sí, sin duda esa cadena de errores lo hacen trastabillar, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es esto, Randall, o sea, mire, todos los candidatos, el apoyo que tenían era primero débil, ¿verdad? Vea que Antonio empezó con nosotros cuando empezamos a medirlo entre los decididos a votar. Usted dice, bueno, ese grupo ya va a ir a votar. Claro que va a ir a votar. Entonces, en ese grupo empezó con un 25% de apoyo, ¿verdad? Eso en cualquier elección anteriormente daba como para un tercer lugar y nada más, ¿verdad? Piensen en Otón Solís en el 2002, por ejemplo. Claro. Entonces, primero, el piso que tenían todos los partidos políticos era muy bajo, ¿verdad? Y segundo, era ese apoyo muy débil, porque así como le llegaban algunos seguidores, así se le fugaban muchos otros. Entonces tenían esa enorme dificultad. Y el caso de Juan Diego tampoco es una excepción a esa regla. ¿Y para dónde, ¿verdad?, se le fueron mayoritariamente? Mayoritariamente, digamos, ya a partir de enero empezaron a moverse hacia Carlos Alvarado y hacia Fabricio. En mayor proporción hacia Carlos. En mayor proporción hacia Carlos. Es decir, Carlos Alvarado crece además por los votantes que le logra robar a Juan Diego Castro. A Juan Diego, a Antonio y a Pisa, por ejemplo. Entonces, que son sus principales de donde obtiene. En enero, los votantes de Antonio Álvarez, en su mayoría, se desplazan hacia Carlos Alvarado. En la recta final, así es. Los votantes de Juan Diego, en su inmensa mayoría, se van con Carlos Alvarado. Se van con Carlos también. Y los de Rodolfo Pisa, en su inmensa mayoría, se van con Carlos Alvarado. Digamos, yo no hablaría de inmensa mayoría, pero digamos un grupo más grande se mueve hacia... Bueno, la mayoría. Bueno, está bien, sí, hablemos de la mayoría. Sí, no le quito el inmenso, te doy el punto, la mayoría. Me da la mayoría. Así es, la mayoría de ellos se movió hacia Carlos. Ahora, hay un grupo importante de ellos que apoyaron a Antonio, a Juan Diego, a Pisa y al doctor Hernández, que también se mueven hacia Fabricio, ¿verdad? Eso también lo sabemos. Pero, ok, vamos con Fabricio Alvarado. Sí. Okay. Fabricio Alvarado, ¿de dónde logra obtener entonces en la más amplia proporción los votantes que le permiten estar en primer lugar el 4 de febrero? Ok, lo obtiene principalmente de un grupo importante de indecisos y segundo de las otras fuerzas políticas, a las que le arrebató también parte importante. Pero entonces Fabricio Alvarado logra llegarle a los indecisos. Sí, también Carlos lo hace. O sea, ellos dos en realidad, vea que este es un fenómeno muy particular. Porque en este escenario de tanta indecisión, el panel electoral que nosotros hicimos logró captar que se estaban dando dos movimientos en dirección más o menos similar y en proporciones más o menos similares, que lo que hicieron fue, ¿verdad?,
alimentar a provocar, los dos. exactamente, alimentar a los dos y dejar a los otros tres, Pisa, Álvarez y Juan Diego, fuera de la... Pero entonces esto me permite plantear una hipótesis. Vamos a ver. Sí. El voto de la Corte Interamericana, la respuesta de la Corte Interamericana, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llega el 9 de enero. Ese día nos enteramos, ¿verdad? Sí. Entonces uno podría preguntarse, ¿a quién impulsa la opinión de la Corte? Yo tengo la hipótesis de que impulsa a los dos, uno como héroe y otro como villano. Claro. O sea, es decir, yo sé que no lo puedes hacer vos, pero yo me animo a decir que si la opinión consultiva no llega, ninguno de los dos estaría en segunda ronda. Llegó, están en segunda ronda los dos. Exacto. Porque alimentó a los dos al mismo tiempo. Sí, héroe y villano. Provocó, eso es lo que uno llamaría, y se llama en este tipo de análisis, un shock externo, ¿verdad? Es decir, nadie había previsto que eso ocurriera. Claro. Nadie lo tenía en su radar. Es como cuando cae un meteorito, ¿verdad? Y ese meteorito altera por completo las condiciones. Esta resolución produjo ese shock y alteró el tablero, ¿verdad? Cambió el tablero. Sacó a uno del juego y metió a competir a otros. Pero los dos son codependientes. Sí, claro. Es decir, sin Fabricio Alvarado no existiría Carlos Alvarado. Digamos que el escenario se prestó, ¿verdad? Porque entonces hubo uno que, digamos que se posicionó, a diferencia de Antonio Álvarez y Pisa y demás, que fueron más por la vía más civilista de la respuesta a la resolución, ¿verdad? En donde decían, bueno, aunque no compartimos el fallo, lo respetamos. Pero hubo, en el caso de Fabricio, más bien una decisión mucho más combativa, ¿verdad? Es decir, bueno, no, aquí hay que atacar el fallo. Okay. ¿Vos dirías, con tu experiencia en la investigación, Ronald, que lo que tuvimos el 4 de febrero en las urnas fue un referéndum tácito? No, es que, digamos, yo creo que hay una enorme tentación por caer ahí, digamos. Sí, por caer en esa interpretación. En decir que solo votamos por matrimonio igualitario. Sí, pero en realidad hay una fuerza todavía que tenemos que analizarla con más detalle. Y creo que nos sirve un poco echar como para atrás y ver lo que sucedió, por ejemplo, en 2006, ver lo que sucedió en 2014 y lo de ahora. Porque lo que sucede es que en 2006 Liberación gana esa elección muy ajustada, Oscar Arias gana la elección presidencial con el apoyo de las provincias periféricas, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, porque el PAC lo que hizo fue desplazar a Liberación Nacional, relegarlo a las costas, cuando antes Liberación tenía una fuerza importante en el Valle Central. Claro. Pero con el predominio, digamos, o el dominio del PAC en el Valle Central, lo que hace es que deja a estos competidores y los saca a jugar afuera. Pasó algo muy parecido en 2014. Luis Guillermo Solís y Johnny, ¿verdad? Don Luis Guillermo gana el GAM. Gana la GAM y eso fue lo que le dio el triunfo en primera y segunda ronda, sin lugar a dudas. Pero, bueno, una cosa, el PAC sigue siendo débil en esas zonas periféricas, no es de ahora, ¿verdad? No es débil. Es súper débil. Es súper débil, sí, y ha sido tradicionalmente súper débil. Sí, en esta elección quedan cuarto lugar en Guanacaste, así es. Cuarto lugar en Limón, y tercer lugar en Punta Arenas. Tercer Limón en Punta Arenas. Entonces, vea que aquí el fenómeno, más bien, Randall, es más de un carácter como socioeconómico. Una cosa más estructural. ¿Por qué? Bueno, porque hay diferencias entre lugares desarrollados del país y lugares subdesarrollados, con menores niveles, menores oportunidades, más pobreza, más rezago, más carencias, este tipo de cosas. Entonces, los lugares más deprimidos. Los lugares, digamos, con mayores carencias. Así los es. gana Fabricio Alvarado. Los gana Fabricio. Y ahora, vea que, pensémoslo de esta manera. Uno puede ver la expresión macro de esto, macro territorial, que eso usted dice, bueno, las provincias, él gana más de la periferia y menos del Valle Central, ¿verdad? Pero si uno lo ve a nivel micro, digamos, usemos algunos... metiéndose al cantón, digamos. Sí, metémonos al cantón, veamos algunos ejemplos. Podemos citar casos como Goicoechea, Cantón de Goicoechea. Usted tiene, el PAC gana de manera importante en Guadalupe, el distrito cabecera de Goicoechea, ¿verdad? Guadalupe. Pero si usted analiza lo que pasa en Purral, se da cuenta que la situación es muy diferente. Gana el Restauración Nacional. Vea lo que pasa en Tibás, lo mismo. San Juan de Tibás lo gana PAC. ¿Quién gana León 13? Lo gana Restauración. Igual sucede en Curridabat, pensando en
el Distrito Central y Tirraces. Claro, Tirraces lo gana Restauración. Así es. Loma de Ayarco lo gana el PAC. Y la parte, digamos, San Ramón sucede lo mismo. San Ramón es muy parecido. Vázquez de Coronado es igual. Cascajal es territorio de Restauración y San Isidro es territorio PAC. Pero entonces podríamos resumirlo, Ronald, en que las zonas pudientes, vamos a ver, las zonas con mayor desarrollo socioeconómico, exacto, sí, los gana el PAC. Sí, hay un dominio, digamos, del PAC ahí, ¿verdad? Ajá. Un predominio. Y las zonas más deprimidas socioeconómicamente las gana Restauración Nacional. Sí, con algunas excepciones, no, eso sí, pero así es. Sí, así pero es. digamos, en términos de comunicación, y vos lo sabes bien, nosotros siempre, en términos general, los comunicadores tenemos un target, ajá, que es nuestro perfil de oyente. Sí, entonces yo puedo decir, el perfil de oyente sí, normalmente de Monumental es tal. Sí. A veces se cuelan de otro tipo, pero digamos, el promedio es ese. El promedio. Entonces, el votante promedio del PAC es un votante más urbano, urbano, es más educado, tiene más oportunidades, es más de apertura con el mundo, internacionalmente, digamos, tiene mejores condiciones de vida. ¿En edad? En edad es mucho más joven. ¿Es más joven el votante del PAC? Sí, tradicionalmente ha sido más joven. No, claro, pero en esta elección. Sí, en esta elección también tiene un apoyo muy importante. Ahora, hay en el caso de los jóvenes, Restauración pellizcó algo de gente joven, pero vea, los perfiles que nosotros hicimos de los votantes desde octubre, el PAC siempre salía gente joven, gente más educada, o sea, con mayor nivel de educación, gente que vivía en el Valle Central, ¿verdad? Lo cual no es ninguna, o sea... Sí, eso no es inventar el agua tibia. No es inventar el agua tibia, pero bueno, usted dice, ¿será que se están moviendo las cosas? Pero lo cierto es que es el perfil típico. ¿La religiosidad? La religiosidad, eso es un análisis que estamos haciendo ahorita. ¿Lo están haciendo? Lo estamos haciendo. Hombre, qué interesante, podrían anunciarlo aquí en primicia. Sí, aún estamos... No, tienen que pasarlo por semanario. No, pero digo, estamos trabajando en eso, sí, estamos trabajando en eso, porque esto es un esfuerzo conjunto entre el Centro de Investigación de Estudios Políticos y el Programa Estado de la Nación. Okay. Entonces, estamos ahí en un saludo a mis amigos del semanario. Ernesto, a Javier, a Álvaro, a Ulla. Claro, sí, son... gente con la que nos hemos apoyado montones en este proceso. Okay. Restauración Nacional, votante de Restauración Nacional, votante de Restauración es rural. Es más rural, tiende a ser más rural, exacto. Tiende a ser menos educado. Tiende a ser menos educado, exacto, sí, tiende a ser un poco menos educado. Hay entre gente joven y gente de 35 y 54 años también ahí, digamos, en ese grupo, y tiende a estar en las provincias periféricas, ¿verdad? Tiende a vivir ahí. Perdón, el del PAC es de 18 a 35. Sí, un grupo grande de 18 a 35, mayoritariamente. Mientras que Restauración es de 35 a 54. Sí, y alguna gente de 18 a 34 tiene alguna afiliación con ellos, pero, digamos, están más del lado del PAC. Bueno, pero es que ahí está el grueso del padrón electoral. Está más, el grueso. Entre 18 y 35. Sí, entre 18 y 35, con la particularidad de que ese grupo no necesariamente es el que más vota en el padrón. Claro, tiene mucha abstención. Tiene mucha abstención. Pesa mucho en el padrón, tiene mayor abstención. Así es. Ok, la gente mayor a 54 años, 55. Vea, ese grupo estaba con Antonio, con Juan Diego, estaba también con Pisa, ¿verdad? Y con el doctor Hernández. ¿Ese se mueve menos volátil? Tiende a serlo menos volátil, porque en principio esta fue gente que fue socializada, o sea, gente de mayores de 55 años fueron socializados en la época post-guerra del 48. Y entonces tenían una identificación con los partidos y la tradición de la familia y en fin, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, déjame aclarar una cosa porque ya aquí, por eso dije educación formal, porque ya aquí está diciendo, ¿y quién asegura que son menos educados los de Restauración Nacional? Estamos hablando de educación formal. Educación formal. De decir colegial, universitario, licenciado. Nosotros tenemos primaria o menos, secundaria o universitaria. La gente que tiene solo secundaria la ganó Restauración. Hay un grupo, sí, es un grupo está más del lado de Restauración. Universitario o licenciatura lo ganó el PAC. Lo ganó el PAC, sí, lo domina más el PAC. Y ha sido así, el PAC ha sido así. Sí, yo no digo que lo haya absorbido todo. No. Ganó en esa edad. Uno lo que dice es que en el perfil predominan más la gente que tiene, por ejemplo, estudios universitarios, en el caso del PAC, o tienden a ser más jóvenes, o viven en el Valle Central, ¿verdad? Pero bueno, claro, hay excepciones y no es que todos se comportan de esa manera. Pero ve qué interesante la pregunta de Federico Murillo. ¿Será esta o es esta una elección de clases entonces? Es interesante. Hemos tenido una discusión en el programa Estado de la Nación y Jorge Vargas, el director del programa, hace poco publicó una
una columna en el diario La Nación donde decía que si en 2014 lo que había ocurrido era una rebelión de la clase media, él dice que esta vez lo que ocurrió fue una rebelión de las clases más bajas, digamos. Y él, bueno, lo desarrolla y lo argumenta alrededor de esta lógica. Pero lo que sí está muy claro, Randall, es que, como decía ahora, la enorme tentación es decir que fue la religión la que provocó esto. Y que fue posiciones más religiosas, más de moral la que Pero provocó. como un estudioso te parece que no. Pero lo que hay es que la religión fue la narrativa que esta campaña nunca tuvo. O sea, el tema de la campaña al final se decantó en un tema religioso. Pero ese es el tema sobre los cuales la gente discute, ¿verdad? Ahora, la forma en la que se expresó el voto, ¿verdad? O sea, los resultados, la forma en la que se expresan esos resultados tiene más origen socioeconómico que religioso. Así es. Bueno, sí, votamos un mito. Yo también pensé que era más religioso. Sí, es que precisamente mucho de las explicaciones van como en esa misma dirección. De decir, fue un shock religioso lo que reacomodó las fuerzas y demás. Sí, pero en realidad la forma en la que se expresa, o sea, la forma en la que se organiza la competencia fue más estructural, o sea, más social, ¿verdad? Tiene que ver más con una lucha de clases. Tiene que ver más con, sí, típicamente como una lucha de gente que está molesta con el statu quo. Sí, de alguna forma, así es, y que demanda más oportunidades, que tiene, por ejemplo, más niveles de descontento. La gente más decepcionada. La gente más decepcionada, la gente, exacto, va, digamos, desde esa línea. Una de las razones por las cuales, digamos, uno puede afirmar de que no fue una cosa religiosa y más una cosa socioeconómica, tiene que ver también con el comportamiento del abstencionismo. Si el abstencionismo de 2018 es una copia idéntica a lo que tenemos desde 1953. O sea, no ha cambiado el perfil de los abstencionistas desde el punto de vista de su distribución territorial, por ejemplo, no ha cambiado. Se mantiene. Cayó el bipartidismo, emergieron nuevas fuerzas y se da, digamos, esta sacudida del 2018 y el abstencionismo sigue siendo lo mismo. Déjame hacer una aclaración porque L. Mora Pau nos da una buena recomendación. Claro. Gracias, porque dice, menos educación se refiere a que en su mayoría el target tiene más o menos escolaridad. Sí. Creo que el término que usaste, y lo usé yo, se prestó para una confusión. Gracias. Sí, es más, voy a cambiar. Sí, yo dije menos educado. No, y es cierto, eso alguna gente puede sentirse agraviada. No tener toda la razón. Tiene menores niveles de escolaridad. Tiene menor nivel de escolaridad el votante de Restauración Nacional promedio. En perfil, exacto. Y mayor escolaridad el votante del PAC. Así es. Sí, típicamente, digamos, se ve en los perfiles, es claro que precisamente esa es la riqueza de este análisis del panel, ¿verdad? Porque permite ver, estamos hablando de los mismos individuos, las mismas características. A todos ellos, a todos los costarricenses les afectó el tema de la resolución de la Corte. Algunos de una forma y algunos de otra. A todos les hizo ruido. A todos les provocó, digamos, un ruido. Entonces, lo interesante era ver precisamente cuál fue el impacto que eso tuvo en la gente. Ronald, hablemos de la metodología. Sí, sin duda. ¿Qué tamaño es la muestra? Nosotros en esta oportunidad tenemos 723, pero hemos tenido encuestas, por ejemplo, en octubre, cuando empezamos el ejercicio, eran... Perdón, sí, ahorita hablamos de segunda ronda, todavía mantengámonos en primera, una muestra en promedio. Sí, en promedio anduvimos en los 1.200 personas. 1.200, ¿cómo la escogen? Bueno, eso es bien interesante. La muestra nuestra es telefónica y a teléfonos celulares. Anteriormente, el CIEP hacía encuestas a teléfonos fijos. Estamos hablando hasta principios del 2017. Sí, claro, pero ahí matan a todos los que no están en la casa. Bueno, esa era precisamente, eso tenía un enorme sesgo. Tiene un enorme sesgo porque, digamos, el perfil de población no necesariamente es un reflejo de los costarricenses. Por supuesto, si vos llamabas a la 1 de la tarde a una casa... Así es. Sí, y buscando... Todos los que trabajamos estamos en el trabajo. No están ahí, no están accesibles, no están disponibles. Pero entonces nosotros hicimos el ejercicio de migrar hacia teléfonos celulares. Y Costa Rica tiene una ventaja sobre muchos países en el mundo. Y es que la telefonía celular es muy barata, muy accesible, está universalizada. Entonces, vea que nosotros tenemos alrededor de 8 millones de líneas celulares para una población que anda cerquita de los 5 millones, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionar de unos bloques de números. Nosotros no sabemos, ni siquiera tenemos una base de datos, Randall, para que vea cómo es este proceso. Nosotros no tenemos una base de datos de teléfonos celulares. Lo que sí sabemos es cuáles son los bloques de números que tienen posibilidad de habilitar Colby,
Claro y Movistar, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos es, sabiendo esos grandes bloques de números, no sé, lo que hacemos es generar números aleatoriamente. Es como que usted le pide a una computadora, deme un número entre el 0 y el 1000. Y entonces la computadora construye, lo da, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, ustedes saben que, no sé, le estoy poniendo un ejemplo, que Colby puede dar el número desde el 8111 hasta el 8999. Exactamente. Y te tira el... Y lo que hacemos es generar números dentro de ese bloque. O sea, ustedes no saben a quién están llamando. No sabemos a quién están llamando, no tenemos una base de datos. Hay gente que nos ha llamado a pedir la base. Es decir, ¿cómo la conseguimos? Que si la podemos vender. Bueno, mi pregunta siguiente era ¿de dónde agarran los números? Bueno, lo hacemos muy fácil. La SUTEL publica esos bloques de números. Los publica y están disponibles en su página web. Claro, por eso, pero ustedes no tienen una base de datos diciendo el número de Randall Rivera es tal. No lo tenemos. Y tampoco lo necesitamos para estos efectos. Claro, pero eso aquí les pregunto, si no hay un sesgo, vamos a ver, si Ronald va a hacer la encuesta y lo va a hacer bajo esta metodología de números celulares, no puede escoger, por ejemplo, la cantidad de gente que va a llamar por provincia. No podemos escogerlo ni por provincia, ni por edades, ni por nivel educativo, ni por género. ¿Eso no te tira el nivel de confianza de la encuesta para abajo? Bueno, pero vea qué interesante. Cuando hacíamos los teléfonos fijos necesitábamos utilizar cuotas. ¿Por qué cuotas? Bueno, porque necesitábamos llamar y cumplir una cuota más o menos 50-50 hombres y mujeres. Claro, pero además tenían que hacerlo parecido al padrón. Tenían que hacerlo muy parecido al padrón y a la población. O sea, es decir, que si San José está más habitada, la mayoría de llamadas tenían que ir a San José, otro poquito a La Juela, Heredia, Cartago, menos a Limón y Punta Arenas y a Guanacaste. Exacto, pero vea qué interesante lo que descubrimos. Nosotros cuando empezamos a llamar, la primera vez que hicimos una prueba para teléfonos celulares, hicimos 150 llamadas. Con esas 150 llamadas queríamos ver, primero no usamos cuotas, no definimos a quiénes íbamos a llamar, hombres, mujeres, no, lo que íbamos a ver era cómo salía esa muestra, cómo era la distribución de esa muestra. Que si llamaban a 150, ¿cómo le salía? ¿Cómo nos salía? Entonces nos dimos cuenta de que nos salía muy equilibrada. ¿Por qué muy equilibrada? Porque más o menos la distribución de hombres y mujeres salía muy similar. La distribución por edades era bastante similar también a la de la población costarricense, por nivel educativo y por provincia. Nosotros teníamos grandes temores, eso siempre lo hemos dicho, que teníamos grandes temores de que cuando llamáramos a celulares nos íbamos a llenar de gente de San José o del Valle Central, de gente más joven, de gente gente de nivel educativo más alto. Pero nos dimos cuenta que como el sistema de telecomunicaciones está muy masificado, es universal. Entonces, usted genera, nosotros llamábamos a, la muestra nuestra anduvo 1200, 1500 a veces, ¿verdad? Llamando a esos 1500, la distribución de esa muestra es tan similar a la población en Costa Rica que usted prácticamente no le tiene que hacer ningún ajuste de ningún tipo. Eso es lo que se llama una muestra aleatoria pura en estadística. De verdad que es a puro azar. Es a puro azar. Ahí no juega nada más que el azar, ¿verdad? Entonces, vea, a veces nos han salido en las muestras la distribución hombre y mujeres 50-50, sin hacerle absolutamente nada, sin pedir nada. Nosotros llamábamos en horario de la mañana, en horario de la tarde y en horario de la noche. Pero ¿qué es lo que sucede? Con los celulares, la gente anda con el celular en todas partes y contesta la mayor parte de las veces. Y cuando no contesta, devuelve la llamada. Porque el número que utilizamos es un número fijo de la universidad. Entonces les queda registrado como un número fijo y nos devuelven la llamada. Inmediatamente los encuestamos. Ronald, ayúdame a ilustrar el proceso. Resulta que yo salí en esa muestra, me llaman al celular. Sí, así es. Me dicen, por supuesto, que es del CIEP. Sí, lo primero que le decimos. Estoy de acuerdo en hacer una encuesta, supongo. Sí, así y yo digo sí. Okay. ¿Qué me preguntan? Hay una serie de preguntas que le hacemos. Primero, digamos, nos interesa saber, bueno, qué edad tiene, qué nivel educativo, dónde vive, a qué se dedica. Le preguntamos cosas también de carácter político. ¿Cómo ve la gestión del gobierno, por ejemplo? ¿Cómo la evalúa? Le preguntamos por algunos políticos. En el cuestionario siempre hay cosas que entran y salen, algunos temas nuevos. En algún momento preguntamos sobre el cementazo, por ejemplo. Entonces decíamos, bueno, queríamos saber cuál era el impacto que había tenido el cementazo en la gente, ¿verdad? En las opiniones de la gente. Ahí metíamos lo que uno llama una batería de preguntas.
del cementazo, ¿verdad? En el caso de la Corte también lo hicimos así, pero después vienen ya, bueno, también la calificación del Tribunal Supremo de Elecciones, cómo en el proceso, cómo se siente. Usted se siente con esto entusiasmado, motivado, desilusionado. Hay una serie de preguntas, Randall. Usted necesita primero romper el hielo con la gente. Si nosotros llegamos de primera entrada, le llamamos, y lo primero que le preguntamos es, dígame por quién va a votar, su respuesta va a ser a la defensiva o probablemente nos va a tirar el teléfono. Esto me demuestra un poco cómo fue el movimiento según CIEP de la primera ronda. Sí. ¿Cómo explicamos, si se puede, claro, la elección de diputados? ¿En qué sentido? Las diferencias. Esto? Sí, las diferencias. Sí. Bueno, cuando nosotros le preguntábamos a la gente de por quién va a ir a votar por presidente, más o menos teníamos un tercio de la gente que nos decía que estaba indecisa. Pero cuando le preguntábamos, ¿usted ya tomó la decisión para elegir para diputados, para votar por diputados? La mitad de la gente estaba indecisa. ¿La mitad? La mitad de la gente. Se decidió en último momento. Se decidió en último momento. Y además, otra cosa, nosotros tuvimos grandes dificultades para hacer una simulación de las asambleas legislativas, de la asamblea legislativa actual. Queríamos hacerla. Y no lo lograron. No, porque con ese nivel de indecisión, prácticamente dificulta mucho el proceso. Pero hubo una gran indecisión ahí, ¿verdad? Pero midieron cómo se movió la gente ahí, también en la legislativa. Sí, también lo tenemos. Sí, también lo tenemos. ¿Por qué la gente se decidió por Liberación Nacional? Porque sigue siendo Liberación. Vea, este es un fenómeno también como histórico. Si usted se pone a ver la elección que perdió Liberación en 1958, pierde esa elección con Mario Chandy. Es la primera después de la guerra del 48. La primera después, pero Liberación controla el Congreso. ¿No? Sí. Tiene mayoría incluso en el Congreso, 58. Luego tenemos la elección del 66 y pasa algo similar. Pierde la elección presidencial y tiene una bancada importante ahí. Eso le ha ocurrido a Liberación en otras oportunidades. Le pasó en 2002 también, ¿verdad? Entonces es un fenómeno, digamos, un fenómeno importante. Creo que ahí el factor tiene que ver también con el candidato de Liberación, ¿verdad? O sea, las dificultades que tuvo Antonio Álvarez para convencer a muchos liberacionistas, le pasaron una factura muy grande. Bueno, pero uno también podría pensar entonces que Liberación Nacional tiene una estructura provincial. Sí, eso también. Más fuerte mucho que el más resto de los partidos. Sí, aún así, digamos, aún así opera esa maquinaria. Claro, porque nótese que en las provincias en las que ganó Restauración Nacional, Punta Arenas, Limón y Guanacaste, el que queda de segundo no es el PAC. No, es Liberación. Es Liberación. Sí, Liberación, donde precisamente esos pasaron a ser los bastiones de Liberación Nacional cuando el PAC apareció y el Frente Amplio aparecieron a principios de la década pasada. Precisamente por eso, porque el PAC los saca de la zona central del país y sus bastiones electorales eran las provincias periféricas, con la particularidad o la dificultad de que en esas provincias se vota menos. Siempre ha ocurrido así. ¿Qué define el voto? ¿En qué sentido? ¿Qué incide en los votantes? Hay muchas cosas, digamos, muchísimas cosas inciden. Muchas de ellas no son necesariamente racionales, para nada, ¿verdad? No, sí, es una campaña emocional. En general, las campañas políticas son emocionales. Son muy emocionales, sí, pero hay distintos factores que lo definen, ¿verdad? Por ejemplo, en la Costa Rica de la posguerra, la definía mucho esa identidad de tener un partido. Bueno, ser liberacionista en la década de los 50, inicios de los 60, era ser parte de la parte ganadora. Sí, y además toda la familia votaba igual. Sí, claro. ¿Verdad? Por supuesto, pero digamos, había un arraigo muy fuerte. Era parte del fundador de la Segunda República. Claro, y sobre todo la fuerza que tenía Liberación, digamos, tenía gente muy identificada, ciudadanos muy identificados con ellos, y que no traicionaban su voto, ¿verdad? Era muy difícil que lo llegaran a traicionar. Helen Zúñiga, perdona que atraviese el caballo un momento, y no es ninguna comparación con el candidato del que voy a hablar. ¿Qué nivel de educación tenían los de Rodolfo Pisa? Digo lo del caballo porque fue lo que salió en el último debate. En el último proceso, de Rodolfo Pisa. Pero, ¿recordás qué escolaridad? Voy a cambiar. ¿Qué escolaridad tenían los votantes de Rodolfo Pisa? Sí, los votantes de Rodolfo tenían en parte predominaban gente de secundaria, algunos de ellos, y algunos de universitaria, ¿verdad? Okay. Pero no tanto como en
como en el caso del PAC, ¿verdad? Pero sí eran más secundarios. Sí, el perfil del votante de la unidad, exacto. Pero entonces, volviendo al tema de qué es lo que define el voto, en buena medida en algunas sociedades es esa identidad partidaria. Cuando esa identidad no está, entonces entran en juego otros factores que pueden ser muy coyunturales, ¿verdad? ¿Como claro. qué? Como el tema del cementazo, como el tema de la corte, como el tema del mal desempeño en un debate, como el tema de que un candidato cometió errores. Claro, pero lo que quería preguntarte, inclusive voy a aprovecharme del CIE para consumo interno, sí. ¿Qué influencia tienen las noticias en la decisión que la gente toma? Mucha. Una de las cosas que nosotros le preguntábamos era, le dábamos una lista de factores, ¿verdad? De ¿qué es lo que más incide en o influye en su decisión electoral? Y la mayor parte de la gente lo que decía no son las encuestas, precisamente, o sea, las encuestas no necesariamente son muy determinantes, los debates tampoco lo son, pero cuando le preguntamos sobre las noticias que ven los medios de comunicación, eso es lo más determinante, que la gente señala. Las noticias. Eso convierte a los medios de comunicación en actores fundamentales en los procesos electorales. Claro, sin duda. Por ejemplo, ustedes como medios organizan los debates. Es el mito del cuarto poder hecho... Sí, no, sin duda es así. O sea, en términos de la decisión de la gente, mucho de la información sigue todavía la ruta tradicional de los medios, televisión, prensa escrita, radio, en fin, sigue todavía eso. Ha entrado con fuerza el tema de las redes sociales, pero eso es más una diferencia generacional. Claro, pero vamos a ver, Ronald, pesan más las noticias, y cuando hablo de noticias hablo de medios de comunicación formales. Sí. ¿Pesan más las noticias que las redes sociales? Pesan más las noticias que las redes sociales. Ahora, depende también de los grupos, porque en la gente más joven pesan más las redes sociales. Pero son los que menos votan al mismo tiempo. Entonces, digamos, cuando vos tomás la votación general, a todos pesaron ellos más las noticias. Pesan más las noticias. Y vea que, por ejemplo, una cosa bien curiosa, en un trabajo que hizo uno de nuestros colegas en el Estado de la Nación, Estefan Gómez, sobre el tema de Facebook y las reacciones y demás a Facebook, el día en el que Juan Diego se negó a participar en una entrevista en uno de los medios con Alexis, ese día fue el pico de mayores reacciones negativas contra Juan Diego, que se mantuvo después. Ok, nada más. Más reacciones negativas que positivas. No hubo más, digamos, hubo más cuando le niega la entrevista a Alexis. Así es. Que cuando habla lo del sexo en el Poder Judicial. Que cuando habla, sí, así fue. Sí, sin duda, digamos. Eso está, incluso se ve en la plataforma nuestra de votemoscr.com. Ahí hay una sección sobre redes sociales y ahí va candidato por candidato viendo qué fue lo que le pasó. Incluso más que cuando cuestiona el Tribunal Supremo de Elecciones. Incluso más que cuando lo cuestiona. Eso significa que este país le da muchísima importancia, dichosamente, a la libertad de prensa. Así es. Sí, por eso es que yo creo que uno de los más grandes errores de esa campaña fue el ataque a la libertad de expresión. Podríamos aprender que una buena estrategia es no pelearse con la prensa. Sin duda, digamos, o sea, y no es la primera vez, digamos, que eso ocurre. No, por supuesto. No estoy hablando necesariamente de Juan Diego Castro, es que lo que estoy diciendo es cuando alguien planea una campaña, algo fundamental es, señor, no se pelee con la prensa. No pelearse con la prensa, no. Si usted tiene mala prensa, digamos, influye mucho en la gente. ¿Por qué? Porque la gente se está informando a través de los medios de comunicación tradicionales, la mayoría de ellos. Todavía sigue siendo así. O sea, vea el tema de los debates. Tuvo un fuertes, entiendo, niveles de audiencia de los debates. Ustedes también en el debate monumental tendrán, supongo, sus mediciones y se darán cuenta que la gente le presta mucha atención. Claro, de hecho te iba a preguntar directamente de los debates, porque me dijiste, pesa más las noticias que los debates, no tengo ninguna duda. Sí. Un día de esos estaba conversando con una persona a la que admiro y respeto mucho, con Constantino Urcullo, catedrático de la Universidad de Costa Rica, analista de Noticia Monumental. Estamos hablando de los debates antes de nuestro debate. Yo le dije, yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, y le decía yo, Tino, porque así le digo de cariño, le digo, Tino, ¿cuánto pesará? Y me dijo, mira, curiosamente el CIEP ha hecho una investigación que pega mucho con una investigación que hicieron en Londres, donde señala que el impacto inmediato de los debates, o sea, los debates no impactan mucho necesariamente a que alguien cambie la forma de por quién vota, pero reafirma o le quita el voto. Sí, claro. Pero tiene una influencia directa en los siguientes 15 días después del debate. Sí. ¿Verdad? Y a mí me llama la atención porque creo que los 3 debates más importantes del país, con todo respeto para el resto de medios de comunicación, sucedieron en la última semana de las elecciones. Válgase decir, el lunes
fue el de Noticia Monumental, el martes fue el de Telenoticias, sí, y el jueves fue el de Noticias Repretel. Ahí están los últimos 3 debates, que son a 4 o 5 días de las elecciones. A muy pocos nacionales. días, sí, a muy pocos días. Conforme se acerca la elección, ¿los debates tienen más peso? O sea, ¿los debates inmediatamente antes de la elección tienen más peso? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que también a veces es difícil medir ese efecto, porque en el caso nuestro, dado que está la veda electoral, ya en la recta final de la campaña, no se pueden publicar encuestas a partir del miércoles. Entonces no pueden medir miércoles eso. Antes. Entonces es más difícil de medirlo. Ahora, se puede hacer porque la encuesta se puede hacer, pero no se puede publicar o divulgar esa información. Ahora, sí sabemos, otra vez, que los debates son importantes en eso que usted ahora mencionaba. O sea, la encuesta, un debate lo que hace es que refuerza una decisión. O, digamos... o pone a dudar. O pone a dudar. Pero es que lo que me decía don Constantino es, te pone a dudar, pero si pasan 15 días, ya se te olvidó dudar. Sí, exacto. Digamos, volviste a tu estado... natural. O sea, volviste a tu zona de confort. Claro, aquí el político. detalle, que era por lo que te estaba usando yo, para tener la retroalimentación, es que pareciera que no sirve de mucho a la hora de generar información para un voto, hacer un debate un mes antes. No. O 2 meses antes. No sirve mucho, porque la gente, digamos, la atención que la gente le pone a muchos de estos temas se da con fuerza de los últimos días, ¿verdad? Y si el Tribunal Supremo de Elecciones lo hizo 1 mes y medio antes. Sí, 1 mes y medio. Ahora, pero yo creo que fue, digamos, ya por tratando de no meterse dentro de las últimas semanas, que son un poco más convulsas, digamos, y hay mucho más confrontación política y esto. Pero por ejemplo, el debate del tribunal creo que también tuvo una influencia muy importante en la gente. Pero esto también es un... Particularmente porque tuvo a todos ellos ahí. Sí, por supuesto, pero esto además nos da una enorme responsabilidad a los medios de comunicación. Ah, sí. O sea, cuando vos me decís que las noticias, lo que contamos los medios pesa tanto, y los últimos debates pesan también, no tanto, pero pesan, entonces nos da una enorme responsabilidad del manejo que hagamos de las noticias y de los debates. Del tipo de debate, la discusión que hay. Claro. Porque, digamos, quizás mucha gente no vea todo el debate o no lo escuche, pero ese debate va a generar noticias. Claro. Va a generar una cierta noticia. Entonces, eso... Una cola, le decimos nosotros a las noticias. Una cola de noticias, exacto, digamos. Claro, va a producir un efecto. Claro, porque entonces los medios estamos llamados no solo a generar un debate imparcial y balanceado, sino un debate responsable. También, sin duda. Es muy importante. Y ahí tenemos una buena influencia, entonces, desde un punto de vista bastante bueno, sobre un voto informado. Sí, por eso fue importante, creo, en esos debates que usted menciona, que fueron los últimos, que no se restringiera a muy pocos candidatos, por ejemplo, ¿verdad? Sino que se abriera, fuese un poco más amplio, y que tratara de reflejar esa pluralidad política, ¿verdad? Porque por lo menos entre los que estaba claro, bueno, yo puedo hablar de la decisión editorial de Monumental, que desde un inicio fue invitar a los 6, pero es porque a los 6, digamos, eran los que se ustedes decían el debate más completo, si mal no recuerdo, ¿no? Nosotros un eslogan, sí, claro. De hecho, donde estaban, bueno, lo que usamos fue decir, este es el primer debate donde están los 6, porque, digamos, eran 13 candidatos, pero los 6 eran los que se movían en las encuestas. O sea, no importa, teníamos a 6, pero cualquiera de los 6 iba a ganar. Sí. No nos corríamos el riesgo de que estuviéramos impactando directamente, porque ya el 7º, 8º, 9º ya se veía muy claro en todas las encuestas. Sí, su distancia era mucho mayor. La distancia era mucho mayor. Era un partido entre 6 al final. Sí. Digamos, uno estirando ahí. Sí, nosotros siempre hablamos de eso, digamos, de 6. Incluso decíamos que cualquiera de ellos 6 podía tener una posibilidad, dado que había una enorme cantidad de indecisos y que todos ellos, el respaldo que tenían, el piso que tenían era muy bajo, entonces usted no necesitaba un trepón, ¿verdad? Un brinco tan violento para meterse a pelear, cosa que ocurrió con Restauración y el PAC, por ejemplo. Te estaban preguntando a través de Twitter, Ronald, si lograron medir si hay alguna diferencia entre el perfil del votante de Restauración Nacional y el PAC en la gente que tiene hijos. A ver, no con ese grado de detalle. Podría indagar un poquito más sobre eso, pero no. Si hay votantes con un hijo que se llame. Sí, ya que cumpla cierta característica. En noviembre. Sí.
Voy a revisar si en la base. Me comprometo a pasar el dato. Sí, sí, okay. Porque es algo hasta ahora no lo hemos visto en profundidad. Hablemos, ahora sí, segunda ronda. Presentan la primera carrera de caballos, ahí sí. El miércoles sale publicado, sí, miércoles a las 00. Sí, sale publicado en Semanario Universidad. Sí. Y lo que nos da, entiendo, yo lo he sostenido así por el margen de error, es un empate técnico. Total, sí, es así, digamos, es un nuevo empate técnico. Okay. Donde nos aparece Carlos Alvarado con 42% de intención de voto, Fabricio Alvarado con 45% de intención de voto. Así es. Con un margen de error de más o menos 3,6. 3,6, exacto. Yo siempre intento explicar que cuando las diferencias entre los dos es menor al margen de error, sí, entonces, bueno, se llama empate técnico. Sí, así se le llama. Estamos en una zona en donde no es posible diferenciar quién está adelante y quién está de segundo, por ejemplo, por esa situación. Okay. Es porque cuando los apoyos mínimos y máximos de otro mínimos de un candidato y máximos del otro, entran en esa zona en donde hay zona de empate, ¿verdad? Entonces, uno lo que dice es, técnicamente no hay diferencias entre ellos, cualquiera de los dos puede estar arriba. Ok, la metodología de esta encuesta. De esta encuesta, sí, esta encuesta fue la quinta medición del panel electoral de las que hablamos. Okay. Eso fue sigue siendo panel. Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y sobre esto yo quisiera hacer una aclaración bien importante. Pensemos en un termómetro, Randall, digamos. Usted tiene un termómetro, si usted calibra bien ese termómetro, usted confía en ese termómetro, ¿verdad? O sea, usted dice, bueno, si se siente un poquito acalorado, qué sé yo, o me siente un poco mal, va y toma la temperatura y dice, ok. Nosotros, ¿por qué decidimos publicar estos resultados del panel y sobre todo hablar de intención de voto en una segunda ronda? Por una razón muy sencilla. Cuando en esta misma medición le preguntamos a la gente cómo fue que usted votó en febrero, el 4 de febrero. La pregunta es, ¿cómo votó usted para presidente? Los resultados que obtuvimos de esa medición son resultados prácticamente idénticos a los que se dieron en los oficiales, los resultados oficiales, conocidos. Entonces, mire que lo que tenemos es un reflejo o una certeza de que el instrumento que utilizamos para medir, lo que queríamos medir, estaba bien calibrado, sí, sirvió. Entonces, ¿por qué no pensar y concluir de ahí que lo que estamos reportando de intención de voto también es un reflejo de lo que está sucediendo en este momento? Yo entiendo que hay gente que puede manifestar algunas dudas respecto de que el panel tiene un sesgo, ¿verdad? En un panel, como usted está llamando a las personas varias veces, introduce ese sesgo. ¿Cuál es el sesgo que introduce? Es gente que está más alerta a lo que yo le voy a preguntar. Que ya sabe que le vas a preguntar. Que ya anticipa que lo vamos a llamar, ¿verdad? Ya sabe que el mes siguiente... O que tal vez la subjetividad pese. Es decir, yo hace un mes había dicho que votar por Fernando Natalia, ahora le va a tener que votar por... Exactamente, pero ok, digamos, como decimos en investigación, yo le compro la idea del sesgo en el panel. Y el panel tiene un sesgo. Ahora, lo que pasa es, como cualquier otro panel, la diferencia está en si ese sesgo distorsiona los resultados o no. Y en realidad, en un escenario tan impredecible como el que vimos en febrero, el 4 de febrero, si el instrumento que teníamos estaba diseñado para medir precisamente esa situación y funcionó, entonces quiere decir que el sesgo que existe y que no se puede negar no alteró, no manipuló, no distorsionó los resultados. Entonces eso nos da mucha confianza respecto de qué tipo de instrumento tenemos. Y por eso es que entonces publicamos los resultados del panel. Es normal en un panel usted empieza con más gente porque va a perder gente, ¿verdad? Gente que ya no va a poder contactar. Eso se le llama la mortalidad del panel. Es gente que al cabo del tiempo, conforme se van dando las mediciones, la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta como en la nuestra, vamos a perder personas, se va a ir desgranando la muestra. El asunto es si esa muestra, la gente que perdimos en esa muestra, está concentrada en algunos grupos sociales o no. Por ejemplo, si en un panel usted tiene y en su segunda o tercera medición pierde a todos los jóvenes, o pierde a todos los de primaria, o pierde a todos los de fuera del Valle Central, entonces ahí estamos en problemas.
¿verdad? La diferencia es que, como en el caso nuestro, nosotros la gente que fuimos perdiendo, la perdimos de todos lados a la vez. Es muy aleatoria esa pérdida. Pasa por ahí. Ok. En esta, ustedes, bueno, ya me aclaraste, siguen midiendo al panel. Así es. Ok, esto nos da la carrera a caballos 42-45 Sí. o 45-42 con más o menos 3,6%. Ok. Los que votaron, y ahora sí no los que apoyaban en enero, sino los que votaron Exacto. por Antonio Álvarez, por Rodolfo Pisa, por Rodolfo Hernández y por Juan Diego Castro, Sí. ¿para dónde se movieron? La mayoría se está moviendo. El grupo más grande se mueve hacia Carlos Alvarado. Los más grandes. Sí, o sea, el grupo más grande el se grupo más mueve grande para se Carlos mueve Alvarado. a Carlos Alvarado. Por eso es que logra empatarlo. Por eso es que logra empatarlo. Por eso es que le llega al nivel, digamos, de Fabricio. Fabricio también capta de ellos, pero capta menos apoyo de ellos, ¿verdad? Sí, grupos más pequeños. Por Son eso es que grupos los más dos pequeños. suben. Por eso es que los dos Es suben lógico. y se equiparan las fuerzas. Por eso hablamos de Pero fuerzas. sube más rápido Carlos. Sube más rápido Carlos, así es. En el panel. En el panel sube más rápido, exacto. Sí, sí, lo que detectamos es que su crecimiento es mayor que el que tuvo Fabricio. Ahora, Fabricio crece. No Sí, es que no eso es lo haga. innegable. Eso es innegable. Por eso es que entonces estamos en una situación de fuerzas muy parejas entre ellos dos, ¿verdad? Y hablamos de una elección abierta. Claro, pero es que lo que quería decir es, por ejemplo, la diferencia en la votación del 4 de febrero fueron 4 puntos más o menos. Sí, más o menos. ¿Verdad? Pero estaban en 25, 25, 21. sí, 25, 22, 3 puntos, digamos, Ok. 3 puntos porcentuales ahí. Démosle 3 puntos porcentuales. Sí. Okay. Los dos han ganado. Porque Los hoy dos han uno tiene ganado. 45 y el otro tiene 42. 42. Así Aquí el es. detalle está en que, no sé, de cada uno que se va con don Fabricio, 1.1 se va Un con... poquito más se van hacia con Carlos. Exacto. Y hace que logren un empate técnico a 40 días de las elecciones. Sí, nosotros Hoy tenemos... estamos en cuaresma electoral. Sí, así es. Ay, entramos ahí. Nosotros preparamos un gráfico, un flujo, lo que llamamos un flujo de las decisiones, en donde tenemos todas la intención de voto desde octubre hasta enero y febrero, ahora, y de cara a abril. Y lo que sabemos es, bueno, primero ese gráfico técnicamente, a nosotros popularmente, mejor dicho, le llamamos la chayotera, porque es como cuando usted ve esos tendidos eléctricos en zonas urbanas donde hay cientos de cables en direcciones, ¿verdad? Un tendido eléctrico de esos. Es realmente un enredo. Un enredo, exacto. Y viendo ese gráfico, lo que corrobora es que hubo una enorme indecisión y que no fue únicamente en enero, sino que fue desde el principio. O sea, hubo una enorme volatilidad de la gente, y eso produjo y propició el desenlace que vimos en febrero. Esos indecisos se mantienen. Los indecisos, digamos, muchos de ellos se han realineado, ¿verdad? Se han realineado hacia alguno de los dos. Ya por las características que tiene el panel y por el mismo sesgo, el panel no es tan preciso en captar, por ejemplo, indecisos en este momento, porque como decíamos, tiene el sesgo de que ya hay gente con la cual estamos hablando. Claro, por supuesto, pero digamos, lo que quería más o menos determinar era la gente que votó por los perdedores, Sí. y sobre todo con los que más votación tuvieron, Antonio Ajá. Álvarez, Rodolfo Pisa, Juan Diego Castro y Rodolfo Hernández. Ajá. Si hay gente que se desplaza de aquí a hoy no saber por quién votar. Hay algunos de ellos que lo hacen, pero lo que vemos es que la mayoría de ellos se está moviendo hacia alguno de los dos, se está realineando y reacomodando. Han decidido votar. Han decidido votar, a pesar de que algunos partidos y algunos líderes de esos partidos han dicho no es el momento de decir a quién vamos a apoyar, o no lo quieren decir, o se lo están guardando. Bueno, digamos, pero es que eso también podría ser un sesgo ahí, sí, digamos, en la actitud política Claro. de los candidatos hoy, pensando, yo soy muy resistente a pensar eso, por ejemplo, a que no sé, aparece Rodolfo Pisa mañana a decir todos voten por uno. Sí. Bueno, yo no creo que el grueso electoral de don Rodolfo Pisa diga, bueno, gracias don Rodolfo, todos vamos a votar. O sea, yo creo que eso ya no pasa, igual que si Antonio No. Álvarez sale mañana a decir, Así voten es. por fulano, toda la fuerza que votó por él se mueve hacia un lugar, porque No. la fidelidad es muy débil. La fidelidad es muy débil, y por otro lado, como el fenómeno que hemos visto fue de mucho cambio en las preferencias, de principio a fin, entonces lo más esperable es que sigan habiendo cambios. O sea, no hay razones para pensar de que la indecisión y la volatilidad acabó el 4 de febrero. Lo más bien lo que sabemos es que eso va a seguir
desencadenando este tipo de movimientos y desplazamientos. ¿Cuánto pesan los influencers? Y cuando hablo de influencers no estoy hablando de los que suben perritos, fotos con perritos en Instagram, sino digamos a figuras políticas de cierto arrastre o figuras públicas que no necesariamente son políticas con cierto arrastre. Claro. No sé, vamos a ver, para poner ejemplos iguales. Coco y su pandilla con Restauración Nacional. Sí. Leonardo Garnier ayer con el PAC. Con el PAC. ¿Eso pesa? ¿Lo han visto en el panel? No tenemos una medición, digamos así, tan detallada de eso. No digo que si lo demostró una encuesta, perdón, Ronald, si con tu experiencia has notado que eso pese cuando ven que pesa en la elección de voto. Claro, en un momento determinado esas cosas tienen una determinada influencia. No son determinantes probablemente, pero son importantes, ¿verdad? Precisamente porque hay una cosa más de carácter simbólico en la gente, ¿verdad? Es decir, bueno, si hay una figura con una cierta credibilidad, con una cierta legitimidad, que puede ser... Una cierta autoridad. Una cierta autoridad, sí, de acuerdo. Eso puede hacer que la gente decida apoyar a uno u otro. Es que me lo he preguntado también en el caso de los expresidentes, porque también, por ejemplo, sí. Vamos a ver, uno puede hablar hoy en términos concretos de los mariachis, sí, refiriéndose a los seguidores de la Unidad Social Cristiana, vinculados además con el expresidente Rodríguez. Podría hablar del figuerismo, sí, podría hablar incluso del chinchillismo. Sí. El arismo. El arismo, clarísimamente, pero yo no podría pensar, digamos, hoy en el pachequismo, por ejemplo. Pero aún así, hablando de don Abel Pacheco, quien se retira de ser presidente y no tiene una vida política activa. Sin embargo, Rodolfo Pisa, por ejemplo, lo utiliza en el buen sentido de la palabra, diciendo, don Abel, deme la adhesión. Y yo decía, bueno, está bien, pero ¿cuántos votos jala el expresidente Pacheco? Él y doña Leila. Sí, pero bueno, tiene un efecto simbólico en la gente eso, ¿verdad? Hay algunos de ellos que se sienten identificados con esas figuras o fueron, digamos, partidarios, qué sé yo, los apoyaron en las campañas, estuvieron involucrados en cierto momento, ¿verdad? Y eso tiene un efecto importante. Ocuparon algún cargo, tuvieron algún rol, digamos. Entonces crea más el efecto simbólico. Eso pasa lo mismo como cuando algunos jugadores de fútbol deciden también colorearse, digámoslo así, ¿verdad? Sí, Walter Centeno lo hizo con Walter Centeno, algunos de ellos lo hicieron con Restauración, me parece que Roger Flores lo hizo con Liberación, en fin, o sea, están apelando a una serie de figuras que, como decíamos ahora, tienen una cierta autoridad o un determinado prestigio, y de alguna forma buscan generar un efecto, ¿verdad? Un efecto en la gente. Ahora, como digo, que eso sea un factor determinante, no es así, digamos. Tiene su importancia, pero no es quizás el más importante. La coyuntura, esto no lo mide la encuesta, Ronald. La coyuntura de que sea Semana Santa, por ejemplo, sí. ¿Vos crees que impacte? Y aquí por eso pregunté en esos términos, ¿vos crees que impacte en el abstencionismo, en el voto? Sí, normalmente en las segundas rondas el fenómeno es que disminuya la participación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay fuerzas políticas que quedan fuera, ¿verdad? Hay gente que se siente derrotada y no se siente identificado con ninguna de las dos opciones. Para muchos de los electores, Fabricio ni Carlos no fueron su primera opción, ni siquiera su segunda opción, ¿verdad? Entonces, pues eso crea unas condiciones para el mayor abstencionismo. Y sin duda el tema de Semana Santa, pues no ayuda tampoco, ¿verdad? Habrá que hacer un esfuerzo. Creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que reforzar su mensaje sobre el tema de la importancia del voto, sobre el tema de los valores, de cuál es la responsabilidad que tenemos los costarricenses. Y los medios. Y los medios en una democracia como la tica. Ronald, dame un instante nada más porque tenemos información política importante. Nuestra jefa de información, Febe Cruz, está en nuestra sala de redacción y nos cuenta cuál es la novedad de esta tarde. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? ¿Cómo le va a usted, por supuesto, y a todas las personas, también a don Ronald Alfaro, que está ahí en Matices, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora? ¿Recuerda usted, Randall, la polémica que se generó con don Fabricio Alvarado esta semana por el tema de la prensa? Por supuesto, de hecho su equipo interno, fuentes internas, me dijo
entendimos que fue un error y vamos a hacer pública toda la agenda, don Carlos Alvarado. Don Fabricio. Sí, perdón. Es que son Alvarado los dos, entonces uno tiende a confundirse. Gracias, Febe. Sí, por supuesto. Recuerdo que ellos admitieron que se trataba de un error y que iban a abrir el tema. De hecho, cambiaron la aplicación para hacer las consultas, por supuesto que me acuerdo. De hecho, le cuento que sí, que han cambiado eso y ahora nos cuentan cada minuto lo que está haciendo don Fabricio Alvarado de Restauración Nacional y dónde lo podemos contactar. Ahora, el que tal vez está envuelto en una nueva polémica es el equipo de prensa don Carlos Alvarado, porque ellos hace un par de horas, Randall, invitaron a la prensa a una reunión que va a tener mañana en horas de la tarde don Carlos Alvarado, que va a visitar al expresidente de la República, don Óscar Arias. Sin embargo, desde muy temprano se preguntó a través de los canales de comunicación al equipo de prensa del PAC cuál era la agenda de don Carlos hoy, no fue entregada, y por un tuit de doña Laura Chinchilla, los medios de comunicación y toda la ciudadanía, nos hemos enterado que hoy se reunió don Carlos Alvarado con doña Laura. De hecho, doña Laura escribe: agradezco a Carlos Alvarado su visita y la oportunidad de conversar sobre temas fiscales, seguridad, red de cuido y el respeto que merece la gente de Liberación. Dice doña Laura, será también un gusto conversar con Fabricio Alvarado el próximo lunes. Ese es el tuit por el que nos damos cuenta todos los demás que hubo una reunión entonces hoy entre don Carlos Alvarado y doña Laura Chinchilla. Le digo polémica que está envuelto el equipo de prensa, porque bueno, ahí están colegas de todos los medios de comunicación y se le está preguntando de forma insistente, sin ninguna respuesta, al equipo del PAC por qué así se informa de la reunión que tendrá mañana con don Óscar Arias y no la que tuvo esta tarde con doña Laura Chinchilla, que sí nos contó a través de sus redes lo que había pasado. Ya esto había pasado con el PAC cuando se reunió con don Rodolfo Pisa, y fue también don Rodolfo Pisa, ex candidato social cristiano, el que contó a través de las redes sociales que había tenido un encuentro con don Carlos Alvarado. Así que veremos, Randall, si este descontento que ya está generando pues estas reuniones a escondidas hace que cambie un poco la estrategia el Partido de Acción Ciudadana en los próximos días, porque nadie se enteró y es por supuesto de interés público la reunión con doña Laura esta tarde. Claro, ahora sí vale el comentario que le hice antes. Cuando me equivoqué de Alvarado, en el sentido de que miembros del equipo de don Carlos nos habían dicho directamente que habían entendido que mantener las reuniones ocultas, fuera por lo que fuera, era un error y que iban a hacer la agenda pública. Pero hoy le pasa lo mismo que con don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo es el que canta a don Carlos Alvarado que hay una reunión, y hoy es doña Laura la que canta por Twitter a don Carlos Alvarado que estaba reunido con ella. Exactamente, Randall, ya había pasado con don Rodolfo Pisa. Y lo que tal vez molesta a los colegas de otros medios de comunicación es que se le pregunta al equipo de prensa y no hay una respuesta a través de los canales que tienen ellos para todos los medios. Así que, bueno, dice doña Laura que hablaron sobre el tema fiscal, la red de cuido, y por lo menos que nos cuenten qué más se conversó en una reunión que por supuesto tiene todo un interés público para los medios de comunicación y la ciudadanía. Bueno, vea que ustedes un asiduo oyente de Matices, pero don Ronald hace un ratito nos dijo la importancia que tenía, o sea, la influencia que tienen las noticias en la decisión de voto y cómo es una estrategia suicida de un candidato pelearse con los medios de prensa. Y bueno, esto nos molesta a un montón de medios de comunicación, sin duda. Ahí está, Randall. Muchos dirán que es que tienen que estar sabiéndolo todo, son reuniones y la presencia de la prensa podría no generar el mismo ambiente de privacidad. Sin embargo, se pueden hacer reuniones privadas, pero cualquier cosa que haga un candidato, y más si se reúne con un expresidente, tiene un alto nivel de interés público, de interés de agenda mediática, y si anunciaron la reunión que tendrán mañana con don Óscar, pues era válido que lo hicieran hoy también. O hay para todos, o hay patadas, dice un refrán popular. Gracias, Febe. Con gusto, Randall, a las 7 de la noche, muchas noticias. Muchas gracias, Febe, por este detalle. Bueno, ahí está Ronald en dos platos, lo importante que es la relación con la prensa. Te agradezco mucho que hayas venido. No, muchas gracias, un placer. Quiero agradecer a nombre del CIEP, a nombre de todo el equipo nuestro, los encuestadores, supervisores, todo el equipo que ha trabajado muy intensamente en esta campaña para preparar la información que hemos logrado recabar. No, gracias, Ronald, además por ser siempre tan abierto sobre el trabajo que hace el CIEP y el Estado de la Nación, que también ahí compartimos con Ronald, que ha escogido una super pieza para despedir Matices. Ronald, en alusión a lo que hemos venido hablando, debo decir que estaba indeciso también. Sí. En el tema de bueno, porque estaba entre los ochenteros, digamos, o un poco más tropical del ritmo de Febe en la mañana, digamos. Pero me salvé.
Que escogiste los ochenteros. Sí. No, pero no soy fiel a los ochenteros, entonces no puedo traicionar ese gusto. Digamos. Escogió a YouTube, Ronald, con una super pieza que se llama One, que además tiene su historia. Yo no sé si lo sabías, pero One viene en un disco que es el que le sigue a un disco muy malo. A un disco, vamos a ver, no es muy malo, a un disco que no le fue muy bien. Entonces la primera frase de One, lo que le pregunta a la gente es, ¿se sienten lo mismo? ¿Les parece mejor? ¿O sienten exactamente lo mismo? Le está cantando a su público de si les parece una mejor canción. Claro, como que es en defensa o en respuesta a eso. Que en aquella época los discos y esto traían 2 o 3 canciones buenas y el resto era relleno, ¿verdad? Hoy día ya eso no es posible hacerlo. Hombre, justamente como la propuesta electoral. Ah, sí, pasa por ahí, ¿no? Por eso digo que en alusión a lo que hemos venido hablando. Bueno, gracias. Es YouTube que despide Matices. Mañana, programa de viernes, Chepe Cebaña estará aquí con nosotros, sus representantes. Así es que 3:29, One. Hasta luego.